¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial donde vamos a estar explicando paso por paso cómo hacer un collage en Photoshop. Esta es prácticamente una alternativa digital al Matte Paint. El Matte Paint como una lógica de trabajo para la cinematografía, efectos visuales. En términos de efectos, esto es algo que se viene desarrollando desde hace muchos años, y con las tecnologías digitales pues lo podemos volver a procesar y volver a traer a nuestra producción, pero ya desde el punto de vista digital, como les mencionaba. Entonces este va a ser el tutorial. Vamos a estar desarrollando todo en Photoshop, y pues con herramientas sencillas y básicas, ¿no? Muy bien, aquí acomodamos un poco los textos, nada más como para dar una pequeña introducción. Hay herramientas básicas, aplicando comando y el signo de más o menos en el teclado, hacemos zoom in, zoom out. Bueno, después de haber hecho el research en internet, descargué estas imágenes, se las estaré pasando en un link de WeTransfer o de Drive, a lo mejor aquí en los comentarios lo pongo. Y pues son imágenes que ustedes pueden utilizar para practicar. La idea es utilizar algunas de las que están aquí en esta pequeña colección, y que ustedes encuentren cuál sería la lógica que quieren seguir. Hay una de una nave espacial que pues digamos que sería nuestro personaje principal en este caso. Si lo quieren colocar, si la quieren colocar en algunos de estos ambientes creados a partir de la fotografía, y pues es a gusto personal, ¿no? Algo que es importante con respecto a estas imágenes siempre va a ser, cuando las descargas, tomar en consideración el peso y, en este caso aquí señalado, las dimensiones. Todas las imágenes que te encuentres en internet van a tener resoluciones diferentes, y en este caso están expresadas en estos números que te da la computadora. En la Mac pues aparece en este menú. Para la PC, si le agregas y visualizas las propiedades, te van a aparecer. Y entonces pues en ese sentido hay que tener en cuenta siempre qué tipo de imágenes descargamos. En este caso son puros JPEGs, JPGs, JPEGs, y las medidas. Entonces hay que estar muy conscientes de las medidas. Por ejemplo, esta es una imagen panorámica, vean los números, y también en ese sentido va a ser importante que estos números estén en completa relación con el tipo de archivo que vayamos a producir. Entonces le doy File, New, y aquí aparece este menú. Ya es una versión de Photoshop un tanto vieja, entonces me aparece este menú tal cual. Hay versiones nuevas que te dan esto pues diferente, pero digamos que trae las mismas funciones, nada más que con otro display, ¿no? Entonces hay que cambiar el nombre. Collage digital es nuestra práctica, hay que ponerle nuestro nombre, es name. Date sería la fecha del día. Y en este caso el nombre del proyecto puede ser un poco más acotado, CD, o ponerlo completo, Collage digital. Para las prácticas que ustedes hagan pueden considerar siempre tener el nombre de la práctica al principio, el nombre de la materia al principio, tal vez, como siguiendo una nomenclatura que nos permita conocer los archivos y visualizarlos bien. Y en este caso el nombre, pues yo lo pongo como ejemplo para que pues sea coherente con todo, ¿no? Y la fecha, en este caso estoy poniendo la fecha del día donde se está produciendo el tutorial, o puede ser la fecha de entrega, que sería
pues el 22, o pues en este caso cuando ustedes lo produzcan hacen y ponen la fecha, ¿no? Es importante. Okay. Entonces vamos a ver que Photoshop nos va a dar por default varios presets. Bueno, hay un default Photoshop size, pero va a haber varios presets, por ejemplo en este caso para archivos impresos, si queremos usar tamaño letra, tabloide, papel tamaño legal. Pero en este caso vamos a trabajar con film y video. Es importante checar siempre las medidas del archivo con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, NTSC TV, muy obsoleto. Las medidas son 720 por 480 píxeles. Y si las comparamos con las medidas con las que estamos trabajando, o bueno, con las que tienen la mayoría de las imágenes que les descargué, es muchísimo más grande, ¿no? Entonces estas medidas son eh, correspondientes a un formato de video ya obsoleto. Ahora tenemos 8K incluso, y Photoshop nos permite trabajar con 4K, 2K, ahí están las medidas por default. Pero bueno, en este caso yo les recomiendo que utilicen esta medida, es la más pequeña del HD, 1280 por 720. La resolución la vamos a trabajar siempre en píxeles por pulgada. Entonces, entre más resolución tenga, pues siempre van a ser archivos un poco más sólidos en calidad. Para impresos, de repente lo sugieren en 300. Para medios audiovisuales, gráficos y internet, 72. Y en RGB, el modo de color, por eso está activado RGB, porque normalmente yo trabajo en RGB. Y los bits, que en este caso sería que tanta información hay, lo pone por default en 8. El background lo ponemos en transparente. Propiedades avanzadas, si queremos explorar esto en términos del color profile, a veces trabajamos con clientes que nos dan esta información y nos dicen sigue esta serie de códigos porque grabamos con una cámara, pensemos una Sony, o grabaron con una REC, y estos ya tienen, una red, perdón, ya tienen como sus propios códigos de color. Entonces, para poder seguir con un sistema que después en postproducción se haga coherente con la corrección de color, pues ahí están todos ellos, ¿no? Miren, ARRI, todos estos son códigos de color. Entonces, bueno, vamos a utilizar Don't Color Manage This Document para hacerlo un poco más ligero. El aspect ratio, asegúrense de trabajar con square pixels, porque vamos a trabajar un archivo en HD, y el square pixels es lo que funciona, ¿no? Aquí nos da el tamaño de la imagen en el aspecto de peso. Si la vamos a mandar por correo, o la vamos a mandar por WeTransfer, o por algún sistema en donde podamos compartir las imágenes. Y esto va a estar en relación con cuánto con cuánta información tenga contenida el archivo. Entonces, si subimos un poco la resolución y los bits, vas a ver que va a cambiar por default esto. El color profile, porque tiene más información, entonces da cabida a un color profile un poco más complejo. Y pues bueno, en este caso vamos a trabajar con lo básico, 8 bits está bien. Lo demás pues lo puedes ir explorando, y incluso puedes salvar tus presets. Si no quieres meterte y batallar y cuál era con el que estaba trabajando, puedes dar un save preset as y tenerlo listo para las futuras prácticas, o si tu cliente es recurrente, pues ahí está. Bien, entonces tenemos este documento en blanco, vamos a arrancar. Tenemos este display de Photoshop, si lo ven más o menos ustedes igual al que tengo aquí en la pantalla. Vemos los rulers, con comando R las quitamos y dejamos el canvas limpio. Ahora nos vamos a buscar las imágenes. Y pues bueno, ¿no? Entonces aquí hay para escoger, para explorar en ellas, pues son
imagen es muy random como para hacer un pequeño paisaje. Son montañas, volcanes alrededor del mundo, todas descargadas de internet. Normalmente Wikipedia es la página que te permite descargar gratuitamente imágenes sin estos watermarks. Entonces, pues desde ahí me las descargué, ¿no? Cuando ustedes necesiten hacer algo, ya sea para una tarea o para algún proyecto, pues procuren revisar que las imágenes no tengan derechos de autor, porque si no se pueden meter en un problema, ¿no? Pero para fines escolares, pues creo que está bien. Es una práctica, no es un cliente. Si fuera un cliente, pues sí pedimos que compre las imágenes, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Agarro la primera imagen, la descargo en Photoshop. Y en este caso, para la práctica del collage, vamos a utilizar la herramienta lazo. Hay varias. En este caso vamos a utilizar el lazo magnético. Le damos clic y vamos a hacer un zoom en la imagen con comando y la tecla de más o de menos, zoom in, zoom back. Y bueno, la herramienta es muy sencilla. Simplemente tenemos que dar clic sobre el lugar donde queremos ir cortando, y la manera en la que funciona para que se vaya pegando, entre comillas, se vaya pegando en los píxeles, es a partir de del contraste que exista de color entre un píxel y otro. Entonces, como en este caso vemos que los píxeles que corresponden a la montaña tienen ciertos colores, blanco, café, gris, y el cielo tiene un color azul y está en los tonos y matices azules, es mucho más fácil para el software hacer el corte casi preciso. En realidad, si quisiéramos recortar, por ejemplo, una modelo o una imagen mucho más definida, pero que no tuviera tanto contraste, batallaríamos mucho y tendríamos que utilizar otra herramienta de corte, ¿no? Entonces, en este caso, el lazo magnético es como el primero que puedes empezar a utilizar, porque es sencillo, ¿no? Entonces, llegamos al final. Ahora, pues, voy a hacer zoom back y de manera muy random, tal vez comenzar a seleccionar el resto de la imagen. Entonces, hacemos zoom back. Y aquí nada más intento llegar al otro borde, le doy doble clic y ahí está la selección. Entonces todo el resto de la imagen que sobró, para ser un poco ordenados, voy a seleccionar ahora el lazo poligonal y voy a dar clic para rescatar esa imagen, pero necesito activar con Shift la función, dejo sostenido Shift, y es la función para que el lazo se agregue otra selección. Si no hago esto, lo que va a suceder es que se va a deseleccionar la imagen. Ahora le doy Edit Copy, copiamos, nos vamos al tab del collage, Edit Paste, y ahí está. La imagen es mucho más grande, podemos ver, hacemos un zoom back, y nada más estamos viendo un fragmento de la imagen. Command T para hacerlo más chico, y después con Shift seleccionado entre los bordes, Shift, clic, Shift, clic, para mantener los tamaños y las proporciones correctas, y ya está. Después nada más los movemos con el cursor normal, con la letra V, regreso al cursor normal, y ya está. Ahí tenemos la montañita, ¿no? Entonces, le vamos a poner un cielo. Entonces hay algunas, dentro de la colección están unas nubes. Entonces yo voy a utilizar este file de las nubes porque quiero hacer como que la montaña está saliendo en medio de esas nubes. Y pues bueno, entonces aquí no la voy a cortar, simplemente voy a arrastrar sosteniendo la imagen y lo aviento al tab de nuestro collage. Igual con Shift, comando T, con Shift cambiamos el tamaño, ahí está. Ahora voy a subir los layers. Cuando tú estés trabajando con layers, estas jerarquías van a ser importantes. Entonces vean, aquí voy a duplicar el layer de las nubes, arrastrándolo hacia el icono de crear un nuevo layer, y ahí está.
Entonces voy a usar la opción de opacidad para disminuir un poco la opacidad del layer que quedó de este duplicado de las nubes, y tal vez lo voy a poner simplemente como para visualizar la montaña en la parte de abajo, como si fuera este onion skin que muchos softwares de animación utilizan. Entonces esto me va a dar una referencia de qué es lo que tengo que cortar. Y entonces ahora identifico dónde está la forma de la montaña, agarro el cursor para la herramienta de corte poligonal y le voy a dar un feather de 2 píxeles. El feather va a ser como para suavizar el corte y que no sea tan, tan preciso, que me dé como una especie de blur alrededor de este corte. Y pues ahorita ven el resultado, ¿no? El feather pues, puede cambiar, o sea, lo pueden poner un poco eh, digamos, más grande, este degradado, o digamos, esta función para poder eh, matizar mejor en donde estás cortando. Pero para este tipo de textura, como una nube, y para la resolución en la que estoy trabajando, creo que 2 píxeles es muy poquito, pero está bien. Entonces, pues esto puede variar dependiendo del proyecto. Entonces, para el collage que vayan a hacer, a lo mejor les conviene 2 píxeles, no más allá de 10 píxeles. Y pues bueno, aquí es importante ir viendo y diseñando un poco por dónde va a pasar tu corte. Aquí hacemos una decisión y una curva. Pues te vas guiando por la forma de las nubes que quieres rescatar. Entonces esta parte que estamos haciendo es la parte, digamos, de abajo, la parte que cubre a la montaña. Entonces es como una especie de máscara. Entonces ya que llegamos aquí al final, ya, o sea, ya cubre la montaña, ahora doy clic para crear una selección más grande. Recuerden que la montaña es la que nos interesa rodear con nubes. Subo la opacidad y ahora nada más hay que, con el clic, el layer seleccionado, darle delete, se borra el resto de la capa y ahora tienes esa especie de este efecto, ¿no? Que se logra a partir del uso de layers, y pues creas diseños, o en este caso un collage que pues, podría entrar dentro de un Matte Paint para poder colocar un elemento adicional, ¿no? En este caso sería como hacer el fotomontaje de esta montaña y estas nubes. Entonces pues va a depender de los elementos gráficos que utilices, ya sea fotografía, y en este caso la práctica va en función de ir arrancando como conceptualmente qué es lo que haces después con video, con imagen en movimiento, ¿no? Que de alguna forma es un proceso similar. En lugar de hacer el recorte a partir de esta herramienta de Photoshop, el recorte lo harías con máscaras en After Effects, con Nuke, o en el software que utilices para hacer compositing. Entonces este trabajo de collage, pues sí, ciertamente es un gráfico, no estamos animando nada, pero es una práctica que te permite visualizar que esto es digamos, el fundamento del compositing. Porque para el compositing lo que tienes que hacer es integrar una serie de elementos y después armar una especie de rompecabezas en el software en donde los estés desarrollando, y de esta manera pues crear efectos visuales. Aquí vamos a recortar. Normalmente, como les decía, esta herramienta va a funcionar en medida que exista mucho contraste entre los píxeles de un lado y otro. Por ejemplo, ahí la herramienta se, se traba un poco porque casi son del mismo color, son como entre grises, azules, turquesas. Entonces, cuando vas observando esto, pues tienes que recurrir al clic, y a lo mejor si no te deja, como ya pasó un poco más atrás, te sigues de frente y sigues haciendo el recorte. En lo posterior puedes regresar a corregir esto con las mismas herramientas utilizando el Shift
o utilizando el botón de Alt, dependiendo de si es necesario agregar otra selección o si es necesario cortar la selección. Entonces, pues digamos que cuando te acostumbras a utilizar la herramienta de corte, te acostumbras a utilizar los shortcuts y esto lo incorporas dentro de un proceso de diseño, creo que puedes hacer bastantes cosas, ¿no? Y el recorte de imagen es algo que en realidad se torna muy común porque es la manera en la que preparas los assets con los que después vas a hacer tus, eh, tus proyectos de efectos visuales, ¿no? Lógico, hay otras técnicas mucho más complejas en cuanto a compositing, por ejemplo el green screen, que es una técnica que después vamos a desarrollar acá, es lo mismo, pero en este caso recurriendo a plugins y a una pantalla verde en producción que desde la creación de la imagen pues ya viene lista para que la puedas eh, recortar, ¿no? Entonces, bien, aquí llegamos al final. Vamos a recurrir y vamos a limpiar un poco este recorte. Me voy a la herramienta de lazo poligonal, agarro Shift y Shift me permite cambiar el cursor al símbolo de más y con eso hago un pequeño stitch y añado la selección a lo que ya había cortado. Entonces reviso, siempre es importante ver como control de calidad que tu recorte esté bien hecho. En este caso, para no alargar tanto el tutorial, pues creo que ya está. Ustedes pueden clavarse y hacer las adecuaciones necesarias, pero bueno, vamos a llevarnos esto. Igual, edit, copy. Nos vamos hacia nuestro collage. Eh, comando V, paste, y ahí está la navecita. Bien. Comando T para hacer la escala un poco más pequeña. Regresamos al cursor normal con V, la movemos y vamos a empezar a colorear. Entonces, la corrección de color para darle un aspecto más uniforme a toda la escena, la podemos utilizar con esta función de curves, y movemos todos los colores, en este caso el RGB, nos permite cambiar la saturación, bueno, en este caso más bien sería la intensidad y la luminosidad de este clip. Entonces, si hacemos la curva de esta forma, con los nodos que fuimos pintando, vean cuál es como lo que se incrementa en el aspecto del contraste, ¿no? Entonces, creo que ahí funciona más o menos. Ustedes pueden explorar, o sea, se trata también de explorar. Por ejemplo, aquí pueden cambiar hacia los tonos azules y con esto van creando una especie de LUT. Eh, digo, hay mucha diferencia en lo que estás haciendo los LUTs o trabajar con LUTs porque esos ya son presets que están diseñados y tú se los avientas. Pero pues bueno, creo que curvas funciona muy bien. Ahora vamos a tratar de armonizar un poco esto, nada más eh, poniéndolo en algún lugar que se vea interesante. Pues, digamos aquí las reglas de composición, como la regla de tercios, la simetría, o sea, todos esos elementos que vemos en el diseño y la fotografía pues van a funcionar. Lo voy a acomodar ahí al centro, pero hay que cambiar también, o sea, esta ya sería como una regla más bien de organización. Hay que ponerle nombre siempre a los layers para saber de qué estás hablando, porque a veces tienes muchos layers en un mismo proyecto y si pierdes el control de ellos es fácil después perderte. Entonces hay que ponerle el nombre a los layers también. Ahí está. Ahora la nave al centro no se veía muy estética que digamos. Si la ponemos más en ese orden, creo que funciona. Y vamos a agregarle también un filtro de noise para generar y cambiar un poco la estética caricaturesca que tiene y darle una sensación gráfica más semejante a lo que pudieras lograr
si esta nave hubiera sido fotografiada, ¿no? Entonces el noise te ayuda muy bien. Y bueno, ahora tenemos que integrar todo esto, pero antes de hacer un proceso más complicado, porque me gusta ya el trabajo como quedó, lo meto en un folder. Este folder lo voy a duplicar y ahora para tener un backup, y ahora estos tres layers le voy a dar comando E para integrarlos en un mismo layer, y a esto le voy a poner un poco de blur. Pude haber puesto el blur para cada layer de manera independiente, pero un Gaussian blur sobre todos los layers que están como background funciona muy bien. Entonces ahí la tienes, ahí está. No tanto blur, o sea, también no se trata de hacer algo irreal fotográficamente hablando, pero pues lo más cercano a lo que una cámara pudo haber capturado está bien, ¿no? También vamos a ponerle un poquito de blur a la nave. Si en este caso lo exagero y lo elevo demasiado, pues no funciona, ¿no? Ahí está. Y listo. Entonces este fue nuestro pequeño tutorial haciendo un collage y aludiendo un poco a la técnica del matte paint, y quizá adelantándonos un poco hacia lo que serían los efectos visuales que quisiéramos lograr en el futuro con programas de 3D. Y pues bueno, entonces cualquier duda déjenlo aquí en los comentarios. Mucho gusto la resolvemos y suerte.